Hola, ¿qué tal? Muy buen día, mi nombre es Gustavo Domínguez, soy ultrasonografista y como es costumbre, una semana más, el día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía ecográfica de la vesícula biliar y lo que es la patología más común a encontrar. En este tema es pues algo, es de suma importancia porque aun cualquier principiante de el ultrasonido o de la ecografía, lo primero que nos enseñan a buscar prácticamente son las vesículas biliares, porque su patología pues es bastante común. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía, la vista ecográfica de la vesícula biliar, que prácticamente pues es sencilla. Lo más difícil sería, en algunos casos, pues identificarla, encontrarla, debido a que la vesícula pues requiere un ayuno específico para poder analizarse adecuadamente. Eh, el volumen del paciente, si es un paciente pues, que padece de obesidad, si es un paciente que no puede por sus condiciones presentar el ayuno, pues prácticamente en algunos de esos casos suele ser más difícil. Entonces, hoy pues vamos a hablar de la vista ecográfica normal y las patologías más comunes de la ecografía, tomando en cuenta que las imágenes que aquí se presentan son imágenes con adecuada preparación, donde el paciente se presenta en ayuno, ¿okay? Ya que en el área de trabajo donde yo me desempeño, tengo las posibilidades de poder solicitar indicaciones previas al ultrasonido. Ya esto pues no pasa en un área de urgencias porque pues prácticamente no se puede obtener o solicitarle al paciente ese tipo de indicaciones en algunas ocasiones. Pero muy bien, antes de la clase de lo que es la anatomía de las vías biliares, te invito a valorar lo que es el video pasado, en donde hablamos sobre de la anatomía hepática, cuál es la vista normal del hígado, las vías biliares intrahepáticas, los vasos del flujo vascular del hígado, las dimensiones, cómo lo debemos analizar, cuáles son los puntos específicos que debe de cumplir un ultrasonografista al analizar una silueta hepática. Entonces, si tienes dudas o si todavía no tienes ese conocimiento, te invito a que analices ese video antes de continuar con este. Muy bien, antes de eso, pues vamos a dar un breve repaso sobre la ecografía hepática, que fue la clase pasada, como te repito. Entonces, vamos a echarle por aquí un vistazo. Aquí, pues vamos a hacer un pequeño examen. Normalmente este tipo de ejercicios los realizo yo con mis alumnos, en donde pues vamos a ir desenvolviendo cada una de las preguntas. ¿Cuál es el protocolo de ecográfico para la valoración hepática? Si ya viste el video pasado, ahí está la respuesta, pero igual, mira, te voy a dar unos segunditos, ponle pause, analiza, recuerda, y si escribiste que vamos a iniciar con el lóbulo hepático izquierdo, después vamos a pasar al lóbulo hepático derecho, a la vena porta y conducto colédoco, así como también las venas suprahepáticas, la relación hepato-renal. Ese es el protocolo de visualización del hígado. Al momento de analizar el lóbulo hepático izquierdo, podemos aprovechar y analizar el lóbulo hepático caudado. Todo eso, las indicaciones pues las vimos en el video pasado. El lóbulo hepático derecho también, desde dónde hacia dónde lo podemos analizar, cuál es la importancia de que lo analicemos todo completo, tomarle medidas al lóbulo hepático derecho, analizar lo que es la vena porta y el conducto colédoco, verificar los calibres de cada uno de estos, bueno, del conducto colédoco y de la porta en este caso. En algunas ocasiones pues puedes obtener el flujo portal en caso de ser necesario o indicado, que también te puede orientar un poco sobre el diagnóstico del paciente. Las venas suprahepáticas y la relación hepato-renal, ¿vale? Entonces, al analizar pues los lóbulos hepático derecho e izquierdo, pues también tienes que hacer un énfasis en los bordes del hígado para verificar que no existe alguna patología un poco más severa. Bien, en la siguiente imagen corresponde a... ¿Qué estamos midiendo aquí? Si respondiste que estamos midiendo el lóbulo hepático derecho, estás en lo correcto.
¿ok? Tenemos aquí en la parte inferior de la imagen identificación del body mark, en donde vemos que el transductor se colocó en un corte longitudinal a nivel del hígado, el cual aparece aquí el riñón derecho. Entonces, lo que estamos haciendo en esta imagen es tomar el diámetro longitudinal del hígado, ¿ok? El cual mide 13.75. ¿Cuál es el calibre del conducto colédoco? Ponle pause, analiza. Si mencionaste 3 milímetros, es correcto. Y recordando pues que está arribita de la vena porta. ¿Cuáles son las estructuras de referencia en la segmentación hepática? Recuerda que el hígado se divide en lóbulos, ¿sale? Y hay ciertas estructuras que lo dividen así. ¿Cuáles son? Si mencionaste la vena porta y las venas suprahepáticas, estás en lo correcto. ¿Cuál es el nombre de la imagen adecuada para la confirmación de esteatosis hepática? ¿Cómo se llama esta imagen? Sí, puedes ver el hígado, puedes ver el riñón derecho, pero tiene un nombre. ¿Cuál es? El nombre es relación hepato-renal, ¿ok? En esta imagen tú puedes obtener datos confirmatorios sobre la esteatosis hepática. Si tú al momento de iniciar el estudio empiezas a detectar que el hígado pues tiene un cambio en su ecogenicidad, que se ve un poco más claro, prácticamente pues lo puedes confirmar en esta imagen. Lo indicado es que el hígado y el riñón tengan una ecogenicidad lo más similar posible. No exactamente igual, pero sí lo más similar posible. Entonces, entre más ecogénico, más claro esté el hígado en comparación al riñón, pues mayor va a ser la infiltración de esteatosis o de grasa, ¿vale? Entonces, es un dato ahí importante, es una de las imágenes que se tienen que cumplir por protocolo por esta cuestión precisamente. Entonces, vamos a anotarla ahí en la lista en el checklist de imágenes de protocolo que se requieren en el ultrasonido hepático. Bien, la siguiente imagen, ¿qué te llama la atención? ¿Qué llama tu atención en las imágenes? Bueno, perdón, haciendo énfasis, la relación hepato-renal o espacio de Morrison. El espacio es la intercomunicación que está entre el riñón y el hígado, y la relación hepato-renal precisamente pues es prácticamente para comparar. Ahí una disculpa, aquí lo tenemos ya. Muy bien, entonces continuamos. ¿Qué te llama la atención en estas imágenes? Si te llama la atención la ecogenicidad hepática, sí tienes razón. Lo que pasa es que este hígado tiene una estetosis hepática focalizada y la imagen de la derecha, tiene una esteatosis hepática difusa. La esteatosis hepática, como te mencioné, pues va a tener cambios en la ecogenicidad del hígado, y esos cambios pues pueden ser focales, o sea, en ciertas zonas del hígado, encontrando múltiples zonas de respeto de esteatosis. O sea, aquí la esteatosis no está invadiendo, se puede decir, o no ha afectado esta porción hepática, y hay ocasiones en las que pues la esteatosis hepática ya se generaliza a nivel de todo el hígado, y pues a eso se le conoce como una esteatosis hepática difusa. Este hallazgo es un poco más común, este es más poco frecuente, pero sí suele detectarse en algunas ocasiones. En las siguientes imágenes, ¿qué llama tu atención? Este casito está interesante. Bien, si lo que llama tu atención son las dimensiones hepáticas, estás en lo correcto, porque mira, toda esta silueta que está marcada aquí con una H es el hígado, o sea, completo. Imagínate de tener un hígado de estas dimensiones, qué pequeñito puede hacerse. Está muy pequeño este hígado, esta es una hepatopatía. Puede ser, en este caso, pues el paciente es alcohólico, consumía alcohol durante ya varios años atrás, se presenta con una ictericia muy severa,
y pues prácticamente al hacer el ultrasonido encontramos esto. Lo que pasa aquí es que el hígado pues está disminuido en sus dimensiones, además tiene la presencia de contenido anecogénico en su alrededor, adyacente a él. Prácticamente pues este paciente tiene una falla hepática y todo lo que estamos viendo alrededor del hígado pues es líquido ascítico, ¿ok? Prácticamente en este caso pues se diagnosticó una cirrosis hepática y pues podemos determinar que por ultrasonido y el diagnóstico de cirrosis hepática pues el hígado va a presentar una disminución en sus dimensiones, va a presentar cambios en el flujo portal, va a perder la vena porta, va a perder su fasicidad, tiene una fase, tiene un ciclo que va cumpliendo el paso del flujo venoso. En este caso pues prácticamente ya aquí se perdió. Entonces, y aparte pues cambian las velocidades. Pero pues prácticamente imagenológicamente, sin hacer tanto énfasis al Doppler, podemos identificar un hígado pues de dimensiones disminuidas, de bordes irregulares, con presencia de contenido anecogénico adyacente, que pues prácticamente el ultrasonido no determina el origen, lo cual a esto lo podemos determinar como una hepatopatía de etiología determinada. Puede ser una cirrosis alcohólica, una cirrosis no alcohólica. Entonces, como tal, por ultrasonido no podemos determinar ese tipo de diagnóstico, porque para eso se necesitan estudios complementarios de extensión que se correlacionan con el hallazgo ecográfico. Entonces, si en algún momento tú te encuentras un hígado o unos hallazgos en estas condiciones, pues prácticamente yo te recomendaría manejar una hepatopatía, porque no sabemos cuál sería la causa de que este hígado se encuentre así, y pues eso ya lo podemos correlacionar con estudios complementarios. Normalmente yo en estos casos yo lo reporto como una hepatopatía de etiología a determinar, porque no sabemos la causa, te repito. Bien, también quiero que veas los contornos hepáticos, mira cómo son irregulares. No son tan irregulares, pero sí se alcanzan a distinguir un poco irregulares. En la siguiente imagen, ¿qué crees que estás viendo? O sea, te voy a dar una pista, ahí está el body mark, es un hígado, es un lóbulo hepático derecho, se identifica una lesión hipoecogénica, ovoidea, de bordes un poco irregulares, y al análisis Doppler color presenta un flujo vascular interno. Bien, te doy unos segunditos para que lo pienses. Si mencionaste que es un nódulo hepático, es correcto. Te voy a decir por qué no es un quiste, porque los quistes son completamente anecogénicos y proyectan un reforzamiento posterior. Prácticamente pues, no hay imágenes anecogénicas al interior de este nódulo, lo que pues descarta la letra C. No es un absceso hepático, porque el absceso hepático pues, puede tener características ecográficas similares. Aquí la diferencia es que los abscesos no presentan flujo vascular y los nódulos hepáticos sí. Entonces, viendo ya el análisis Doppler color, pues descartaríamos también que sea un absceso. ¿Ok? Y la de una calcificación, te recuerdo que las calcificaciones son hiperecogénicas y prácticamente pues esta lesión es ecogénica. Esta paciente pues tiene antecedente de cáncer de mama, previos 4 meses detectado, y pues ya empieza con problemitas hepáticos, solicitan el ultrasonido y pues mira, encontramos estas lesiones infiltrativas. En esta imagen, ¿qué llama tu atención? Ok, me voy a regresar a la anterior para que lo puedas comparar. Y ve esta. Para ti, pues que te llama la atención. Se presentan múltiples imágenes anecogénicas que proyectan un reforzamiento posterior en cantidad múltiple y dimensiones variables, compatibles con múltiples lesiones quísticas de aspecto simple, al parecer. Habría que analizar quiste por quiste para ver si verdaderamente todos son de aspecto simple. Hay quistes que pueden evolucionar a quistes hidatídicos, los cuales se presentan con un contenido ecogénico en su interior. En este caso, a simple vista, en la imagen que se presenta, pues se detecta múltiples imágenes quísticas completamente anecogénicas en su interior, sin evidenciar
algún contenido ecogénico en su interior, ¿ok? Entonces estos son múltiples quistes simples. Bien, entonces este fue el breve repaso de lo que es la clase pasada de la anatomía ecográfica y la patología más común. Te recordamos que este tipo de diapositivas, cursos, son para principiantes, ¿ok? Esta información que tú vas a encontrar aquí la puedes profundizar, puedes encontrar incluso mucho mayor información, pero prácticamente esto es algo para principiantes, porque ahorita estamos en un nivel 1, estamos enseñándonos, estamos en capacitaciones, entonces este tipo de diapositivas son para principiantes. Si quieres, después de esto, complementar tu información, si sientes que te falta información, pues te invito a investigarla, porque aquí no hablamos ya de unos términos mayores, porque pues prácticamente sería sobresaturar la información de estas diapositivas, y el motivo aquí es que empieces o que inicies con la valoración ecográfica y pues prácticamente inicies con lo básico, con lo sencillo, con el nivel 1. Hay nivel 2, nivel 3, entonces pues prácticamente es un decirlo de los niveles, pero sí, entonces aquí estamos en nivel básico, ¿ok? Entonces vamos a continuar con la anatomía de la vesícula biliar. El ultrasonido para la valoración de la vía biliar pues es una técnica rápida de alta especificidad, porque el ultrasonido pues logra identificar adecuadamente lo que son las vías biliares, la silueta hepática, la vesícula biliar. Tiene alta especificidad en la detección de patologías. El ultrasonido sin ningún problema puede detectar un absceso, un quiste, una litiasis, una colecistitis, una obstrucción o dilatación de vías biliares intrahepáticas. Prácticamente el ultrasonido tiene alta especificidad en esta región, pero recuerda que es operador dependiente. Todo va a depender de cómo utilices tu tablero de ultrasonido. Recuerda mover las ganancias, ajustar los focos, utilizar el rango dinámico, utilizar adecuadamente tu profundidad. Igual, vamos a hacer un poco comerciales aquí. Si todavía no logras sacarle el provecho a tu equipo o a obtener imágenes nítidas en tu ultrasonido, te invito a que evalúes mi video de la botonería básica del ultrasonido, en donde podemos ahí aprender el uso del DIP, que es la profundidad, de las ganancias, del rango dinámico, de las frecuencias. Todo eso lo vamos a ver ahí en la clase de botonería. Entonces, si no lo has visto o si no me entiendes en esta cuestión, te invito a que le eches un vistazo. Sin más, pues continuamos con el ultrasonido de vías biliares. Es un estudio cómodo para el paciente, prácticamente pues no le genera incomodidad, a menos que pues ellos tengan alguna molestia, algún dolor muy severo en la región. Prácticamente se va a ser incómodo, porque pues necesitamos hacer un poco de compresión al momento de analizar el estudio al paciente. Y otra de las ventajas es que es de bajo costo. Por ejemplo, aquí donde yo radico, que es en Guadalajara, el costo es muy variable. O sea, prácticamente el ultrasonido en un hospital pues sí tiene un costo un poco mayor, y un ultrasonido por ejemplo, un laboratorio, en un gabinete de imagen, sí suele ser un poco más económico, ¿sale? Entonces, normalmente hablando del giro, por ejemplo, de laboratorio, pues sí tiene un costo bajo. Ahora, comparándolo con una resonancia, comparándolo con una tomografía, pues es más accesible, más cómodo y pues obviamente de mejor costo. Bien, ¿cuál es la clínica relevante que va a presentar un paciente con patología, con sospecha de patología en la vía biliar? Pues van a referir acidez estomacal que no le cede a los medicamentos ya desde hace algunos tiempos, vómito en algunas ocasiones de color amarillo, dolor en epigastrio que irradia hacia el hipocondrio derecho o hacia la región del dorso, ¿okay? Esto es muy importante porque muchos pacientes pues sí refieren esta clínica, dicen que les duele en la boca del estómago, que es en la región subsifoidea.
les molesta ahí y el dolor se corre pues un poco hacia la derecha, se puede correr hacia el ombligo, se puede focalizar en esa zona y prácticamente pues ahí podemos sospechar de que hay un problemita en la vesícula biliar. Algunos pacientes refieren como si les estuvieran encajando una espada que entra por la región subsifoidea y pues puede llegar hasta la espalda, ¿no? Eso es lo que refieren algunos pacientes, como si estuvieran encajando algo en esa zona. Entonces, pues prácticamente cuando un paciente te refiere a eso, revísalo. Yo siempre te voy a recomendar que le solicites a tus pacientes la información de cómo se sienten. Si eres técnico radiólogo, pues no solamente cumplas con la orden que te indica el médico, trata de buscar, de verificar qué es lo que siente el paciente, no porque interfieras tú en la recuperación del paciente o cambies ahí las situaciones, pero eso te va a ayudar a saber qué buscar. Es decir, por ejemplo, imagínate que el paciente refiere que tiene un dolor en el hipocondrio derecho o hacia la espalda y resulta que vas y ves la vesícula biliar y está normal y a ti nomás te solicitaron un estudio de hígado y vías biliares, pues prácticamente, no, pues vesícula está bien, hígado esteatóxico si tú quieres. Y el riñón, jamás lo valoraste. A lo mejor no está indicado que valores el riñón, pero pues échale un vistazo, tal vez puede tener una hidronefrosis, puede tener una litiasis renal, entonces puede tener incluso hasta un quiste o algo que te puedas encontrar en el riñón. Entonces yo siempre te recomiendo ir un poquito más de lo que te soliciten, siempre y cuando pues no des con el hallazgo de sospecha, ¿verdad? Entonces siempre que te envíen un paciente con una sospecha y tú esa sospecha la descartes, trata de echarle un vistazo a lo demás y verificar que está bien. Te va a dar más presentación ante los médicos, va a ser mejor para el paciente y pues prácticamente puedes ahorrarle incluso tiempo y dinero al paciente, porque si tú reportas un estudio normal y a lo mejor el detalle estaba en el riñón y tú lo pudiste haber visto, pues prácticamente le estás ahorrando ahí una tomografía al paciente, le estás ahorrando el tiempo y eso pues al final de cuentas pues es muy bueno tanto para el paciente como para los médicos, porque aceleras la recuperación del paciente y prácticamente pues no es como que te demores mucho, ¿verdad? En analizar un riñón extra. Entonces, pues prácticamente yo te recomiendo que no te quedes ahí. Siempre trata de buscar un poquito más. Ya si de plano no logras identificarlo, pues sí, ahí es válido encontrar estructuras normales. Bien, las indicaciones previas para poder valorar lo que es la vesícula biliar es indicar al paciente que tenga un ayuno de 8 horas cuando se presente el estudio. La posición del paciente será en decúbito lateral oblicuo izquierdo. Es decir, el paciente está recostado en la camilla boca arriba, lo vamos a poner de ladito volteado hacia el lado izquierdo, va a flexionar su pierna del lado izquierdo, la va a flexionar como si fuera un 4, la pierna derecha la va a mantener bien estirada, el brazo derecho lo va a colocar detrás de la nuca y va a quedar un poquito oblicuo, no va a quedar completamente del lado, como que lo vas a recostar un poquito, así como que otra vez boca arriba, pero tiene que quedar en medio, tiene que quedar oblicuo. Eso te va a ayudar a no batallar tanto con la vista ecográfica de la vesícula biliar. ¿Ok? Una vez posicionado al paciente de forma adecuada, el paciente pues va a colaborar con inspiraciones profundas mantenidas en un corto lapso de tiempo que te van a ayudar a descender lo que es pues la silueta hepática y a su vez la vesícula biliar. Entonces, una vez posicionado el paciente adecuadamente, como te lo acabo de mencionar, vas a solicitarle que respire profundo, mantenga la respiración unos momentos y ahí en esa respiración que él va a hacer, el hígado va a descender y eso te va como a eliminar las costillas y pues vas a tener como un campo más amplio de visión, de búsqueda para la vesícula biliar. En algunas ocasiones, normalmente la vesícula biliar la vas a ver por debajo de la última costilla.
Yo te recomiendo que si en algunas ocasiones, porque pasa que no ves la vesícula biliar por debajo de la última costilla, pues hagas un abordaje intercostal, porque en algunas ocasiones con pacientes que tienen, por ejemplo, pues abundante gas de asas intestinales, pues el intestino va a estar muy distendido y prácticamente va a ser un poco difícil encontrar la vesícula. Entonces, en casos así, puedes tomar como opción un abordaje intercostal y evaluar la vesícula biliar intercostalmente. Tiene buena definición, un poco complicado, un poco molesto para el paciente porque pues le estás encajando ahí el transductor en las costillas, pero te ayuda. Bien, pasa muy seguido también que resulta que el paciente se comió una manzana o una uva o una galleta antes de venir, pero no desayunó. Entonces, es muy importante que el paciente pues cumpla con el ayuno, porque si el paciente ha desayunado y más si el alimento es con mucha grasa o con grasita, pues prácticamente la vesícula se va a vaciar y solamente se podrá observar durante 45 a 60 minutos posteriores después de haber comido o desayunado o ingerido el alimento. Esto debido pues que a la vesícula se vacía hacia el duodeno y pues prácticamente cuando la vemos ya vacía pues no podemos obtener unas imágenes tan nítidas. Hablando de vesícula biliar, pues su vista ecográfica se describe como una estructura anecogénica que proyecta un reforzamiento posterior en forma de pera en algunas ocasiones y su pared suele ser delgada. Tenemos aquí un corte longitudinal de la vesícula biliar y un corte transversal de la vesícula biliar. ¿Okay? Esto nos ayuda pues a analizar la vesícula en dos planos, en un plano de lado, en un plano de frente, en donde podemos identificar que pues esta vesícula es completamente anecogénica, no tiene contenido ecogénico en su interior, no hay imágenes que proyecten sombras hacia la región posterior y su pared se ve regular, en las dos imágenes se muestra delgadita, entonces prácticamente la vesícula biliar normal la vamos a ver así. ¿Okay? Pues en cuestión de la anatomía de la vesícula biliar no tenemos mucho, tenemos un fondo, tenemos un cuerpo, tenemos un cuello y tenemos a la pared. Estamos haciendo una ilustración de una imagen así, prácticamente no es el caso del ejemplo, pues aquí vemos que la vesícula pues tiene múltiples imágenes sugestivas a la presencia de litos en este caso, ¿no? Entonces pues acá no vemos nada, pero es como la silueta de la vesícula biliar que estás viendo, ¿ok? Prácticamente pues es la forma en la que se analiza la vesícula biliar. Puede tener algunos dobleces, a veces puedes encontrar la vesícula biliar en esta forma, a veces la puedes encontrar en gorro frigio, es decir, como que la encuentras como si estuviera doblada, así. Ok, puedes encontrarla también muy pequeñita, puedes encontrarla muy alargada y muy delgada, sale prácticamente. La vista ecográfica pues depende del paciente y también depende del ayuno que tenga, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos una ilustración del fondo, el cuerpo, el cuello, el conducto, la pared de la vesícula biliar. Tenemos que la vesícula biliar pues drena en el conducto hepático común, el cual es el resultado de la unión del conducto hepático y el conducto, conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Y pues prácticamente este es el conducto por donde se secreta la bilis a través de la vesícula biliar hacia el duodeno. Bien, una vez identificada la vesícula biliar, vamos a tomar medidas, ¿ok? Vamos a tomar tres medidas en dos imágenes diferentes. Las imágenes van a abarcar el corte longitudinal y el corte transversal. En el corte longitudinal vas a tomar un diámetro longitudinal de la lesión de la vesícula, disculpa. Vas a tomar un diámetro longitudinal de la vesícula biliar, un diámetro antero-posterior y un diámetro transversal. ¿Ok? Entonces, la longitud de la vesícula biliar va a ser muy variable. Todo depende del paciente y de la preparación que él tenga. Pero normalmente la vesícula biliar en un paciente de dimensiones promedio
no va a rebasar los 10 centímetros de longitud. Prácticamente si rebasa los 10 milímetros, pues podemos pensar que se pudiese tratar tal vez de alguna obstrucción de la vesícula biliar, lo que está haciendo una acumulación de bilis dentro de ella, y pues prácticamente ahí sí nos llamaría la atención. Entonces el diámetro longitudinal mayor de la vesícula biliar, pues es recomendable que no se detecte mayor a 10 centímetros. La pared vesicular se debe de medir y se debe de visualizar. La pared de la vesícula biliar debe, para obtener un diámetro correcto de la pared de la vesícula biliar o un espesor correcto de la pared, es necesario obtener un corte totalmente transverso de la vesícula biliar, como como en forma de anillo, no longitudinal. Es válido, pero es mejor que lo tomes aquí en un corte transversal. Totalmente transversal a nivel de la vesícula, en donde la pared logra observarse como un anillo, similar a un anillo, y prácticamente si nosotros hacemos este acercamiento de la vesícula biliar en un corte transverso donde la vesícula se delimite adecuadamente, pues podemos medir la pared sin duda alguna, o sea, sin duda. Prácticamente puedes detectar tú en dónde empieza y en dónde termina, ¿ok? Entonces, el diámetro normal de la pared de la vesícula biliar que las literaturas ecográficas nos dicen es que el espesor de la pared no rebase los 3 milímetros, ¿ok? Ya a partir de 4 o 5 milímetros podemos sospechar de que esta vesícula pues está atravesando o por atravesar un proceso inflamatorio agudo. Tenemos una ilustración y así se mide la pared. Ahora, otra recomendación, no te recomiendo medir la pared por debajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque por debajo se pierde con el reforzamiento que proyecta. Entonces, lo indicado sería medir la pared, de preferencia en la pared anterior de la vesícula biliar. Por debajo no, porque mira, en algunas ocasiones no nos va a constar verdaderamente la longitud de la pared de la vesícula biliar. Bien, el conducto colédoco es por donde se drena lo que es la bilis. Es el conducto por el cual pasa el fluido biliar por encima de la vena porta y su calibre debe de ser menor a 3 milímetros, ¿ok? El calibre pues se puede incrementar en algunas ocasiones debido a que hay una obstrucción del conducto. Perdón. Una obstrucción del conducto y en algunas ocasiones puede tener incluso litos, ¿sale? Entonces el conducto, si ustedes vamos a hacer un acercamiento, nomás que si me acerco no aparece ya el puntero, pero aquí arriba de la vena porta hay unos dos punteros que son unas dos crucitas que están ahí. Ahí se está midiendo el calibre del conducto colédoco, el cual nos está presentando un espesor de 1.8 milímetros y lo normal es que no rebase los 3 milímetros, entonces el calibre de este colédoco se puede considerar normal. Igual el calibre de este colédoco, vemos la vena porta, ponemos el Doppler para saber verdaderamente cuál es la vena porta y verdaderamente cuál es el conducto colédoco sin confusiones, porque mira, se parecen, si no le pones el Doppler, se parecen las imágenes. Entonces, para salir de dudas y determinar cuál es cada uno de ellos, entonces yo te recomiendo utilizar el Doppler. El que no capte flujo vascular, pues es el conducto colédoco, ¿ok? Entonces el conducto colédoco debe de medir menos de 3 milímetros y es probable que se puedan encontrar litos en una paciente que nunca ha sido intervenida quirúrgicamente y en pacientes que tienen colecistectomía también se pueden presentar litiasis en el conducto colédoco. A esto se le conoce como una coledocolitiasis, pero aunque retiren la vesícula biliar, no están a salvo de que se pueda crear algún lito aquí. Entonces es muy importante que le eches un vistazo siempre que vas a ver el hígado. Muy bien, tenemos también lo que son las venas suprahepáticas y la vena porta, ¿sale? Y también arribita de la vena porta tenemos el conducto hepático común, como se muestra en esta imagen.
superior a la vena porta, estamos viendo aquí un conducto anecogénico que no capta flujo vascular interno. Entonces, eso quiere decir que no es un vaso y puede ser el conducto colédoco, que se ve pues de buen tamaño, de buen calibre. Ok, tenemos aquí pues la importancia de lo que es, o la diferencia, lo que es entre el 2D y el Doppler color. Vean aquí qué bonitas se pintan las suprahepáticas, cómo el flujo va desde adentro del hígado hacia la vena cava, pues prácticamente va como de aquí hacia abajo. Entonces todo lo que se detecta hacia abajo es porque se está alejando del ultrasonido y por eso va a encender azul. En este caso las venas suprahepáticas drenan hacia la vena cava abdominal. Entonces pues prácticamente la anatomía pues es esta: ver la vesícula en dos planos, en longitudinal, en transversal, medir la pared, analizar su contenido y verificar que sea completamente anecogénica en su totalidad. También pues puedes buscar la presencia de líquido alrededor, pero eso lo vamos a ver ahorita que hablemos de las patologías, ¿ok? Hablando ya de las patologías de la vía biliar, pues es común que encontremos litos, podemos encontrar lodo biliar, podemos encontrar pólipos vesiculares, incluso podemos encontrar en algunas ocasiones hasta tumoraciones al interior de la vesícula biliar. Vamos a analizar las más básicas, te repito. Las vías biliares intrahepáticas se van a visualizar como estructuras anecogénicas alargadas de un calibre delgado. O sea, las vías biliares intrahepáticas pues a veces pasan hasta imperceptibles porque son pequeñas zonas anecogénicas tubulares que en una situación normal pues prácticamente pues en algunas ocasiones no se van a detectar. También, por ejemplo, la esteatosis hepática hace un poco más difusa su valoración, entonces eso nos causa más dificultad. Pero cuando las vías biliares se dilatan, pues va a ser muy notorio. Entonces, vean aquí la diferencia de la imagen superior a la imagen inferior, en donde identificamos pues una obstrucción, bueno, más bien una dilatación o incremento del calibre de las vías biliares intrahepáticas. ¿Cómo compruebo que estas tres zonas anecogénicas no son venas? ¿Alguien tiene alguna idea por ahí? Se comprueba a través del análisis Doppler color, ¿ok? Entonces es muy importante que le eches un vistazo siempre a las vías biliares intrahepáticas y determinar que verdaderamente no hay datos sugestivos a una obstrucción de la vía biliar intrahepática. En estos casos, cuando el paciente presenta una obstrucción de las vías biliares intrahepáticas, pues normalmente lo más común es que empiece o comience a presentar signos de ictericia. Entonces, como te repito, pues todo va relacionado de la mano. Aunque seas, por ejemplo, solamente ultrasonografista, pues hay que buscar bien adecuadamente qué es lo que puede tener, ¿ok? La colelitiasis pues es el hallazgo más común, es la presencia de cálculos o litos al interior de la vesícula biliar. La presencia de litos puede ser única o múltiple. Sus dimensiones pueden ser variables, pueden ser litos muy pequeños y pueden ser lesiones muy grandes, ¿ok? Incluso hay lesiones de 4 centímetros al interior de la vesícula biliar y pues o puede ser un solo lito de 4 milímetros, pero pueden ser más de 20 de tamaño milimétrico. Entonces pues la cantidad y las dimensiones de este tipo de lesiones van a ser muy variables. Al interior de la vesícula biliar vamos a identificar múltiples imágenes hiperecogénicas que proyectan una sombra acústica posterior. En este caso, para confirmar, pues detectamos una vesícula biliar en un corte longitudinal y una vesícula biliar en un corte transversal, en el cual identificamos al interior de la vesícula biliar múltiples imágenes hiperecogénicas que proyectan sombra acústica posterior pues de tamaño milimétrico en este caso,
en una cantidad incontable y de dimensiones estimadas, pues a lo mejor la dimensión que más predomina en estos casos pues sería de 4 milímetros, 5 milímetros. Necesitaríamos medirlas para saber verdaderamente cuál es como la medida promedio de las piedritas. ¿Sale? Entonces, normalmente yo cuando me encuentro casos así, pues no podemos contar el número de piedras, y aparte pues no va a ser tan relevante el número de litros que se encuentran, y por eso tienes que mencionar que se observan múltiples imágenes hiperecogénicas en cantidad incontable, o sea que hay muchas. En las siguientes imágenes podemos observar a la vesícula biliar con contenido sólido en su interior. Vean, aquí aparecen pues piedritas, y la característica de este contenido sólido, que son los litos, proyectan una sombra acústica posterior. O sea, si yo aluso por aquí, si yo pongo una lámpara aquí arriba y aluso hacia abajo, pues las piedritas me van a causar una sombra acústica posterior. Pasa el mismo efecto con el ultrasonido. Mira, tenemos aquí una vesícula biliar, que es lo anecogénico que estamos viendo ahí, y si te fijas, pues hay litos de dimensiones muy variables. Mira, hay litos pues en una cantidad incontable que, si te fijas, pues proyectan una sombra acústica posterior. Como son estructuras muy sólidas, pues bloquean el paso de sonido del haz de sonido. Entonces eso es lo que proyecta la sombra acústica posterior, el bloqueo del paso del sonido por toparse el sonido con una región sólida. ¿Ok? Entonces las sombras se van a presentar así, posterior a los litos. No puedes decir que es un lito si no hay una sombra acústica posterior que te avale, ¿no? Entonces es muy importante, y más adelante vas a entender por qué te digo esto. Entonces, en ocasiones la cantidad es incontable, las formas pues son muy diferentes, y se puede obtener los diámetros de las lesiones. Normalmente, si encuentras muchas lesiones como la imagen de la derecha, pues puedes utilizar una medida promedio, o puedes reportar la más grande que hayas visto. ¿Ok? Bien, aquí tenemos otros ejemplos de vesícula biliar con presencia de litos. Vean la diferencia de litos. Hay litos muy nítidos, muy claros, como en la imagen en donde tenemos el puntero, que se muestran como imágenes hiperecogénicas que proyectan sombra acústica posterior. Estas normalmente sí suelen ser un poquito de bordes un poco más lisos. Y acá pues tenemos múltiples imágenes hiperecogénicas de tamaño un poco menor a las de este ejemplo, y pues prácticamente ese tamaño hace que exista un mayor riesgo a que las piedritas obstruyan el colédoco, porque hacen el intento de salir, resulta que no pueden, y pues prácticamente allí es donde se genera la obstrucción. Pero los litos más grandes pues al colédoco no salen porque sus dimensiones no se los permiten. Entonces es más común que encontremos litos muy pequeñitos dentro del colédoco a un lito grande dentro del colédoco, ¿vale? Bien, el conducto colédoco, su calibre normal es de 3 milímetros. Cuando el colédoco tú lo identificas de un mayor calibre, es muy probable que exista alguna obstrucción en una porción del conducto. Pero hay ocasiones que el conducto se va a mostrar dilatado, en algunas veces porque el paciente pues no lo tomamos en ayuno, y también puede ser en aquellos pacientes que tienen una colecistectomía previa. El colédoco se va a mostrar de un calibre más grueso. Entonces, el calibre de un paciente que aún tiene su vesícula biliar va a ser de 3 milímetros, y un paciente al cual ya se le retiró la vesícula biliar va a mostrar un calibre un poco más incrementado de 4 a 5 milímetros. Y si hay alguna obstrucción de vías biliares, pues el colédoco va a mostrar un calibre mayor a 3 milímetros, e incluso puedes detectar la posibilidad de encontrar algunas vías biliares intrahepáticas ya también dilatadas. Todo va a depender de pues la situación en la que se encuentre el paciente. Y hablando de la pared vesicular pues a lo mejor anatómicamente podemos detectar dentro de la vesícula lo que son litos, pólipos, lodo. Entonces, pero la pared de la vesícula biliar también tiene un catálogo de patologías
muy frecuentes, empezando pues con la colecistitis. La pared de la vesícula biliar recordamos que debe de tener un espesor menor a 3 milímetros. La patología biliar en ocasiones puede llegar a provocar un engrosamiento de la pared que rebasará un diámetro de 3 milímetros, como lo tenemos en el siguiente ejemplo. Pueden detectar ustedes en la imagen del lado derecho que la pared pues prácticamente sí tiene mucha diferencia a la pared del lado izquierdo. Okay, perdón, aquí tenemos el puntero. Bien, vean la pared, aquí pues prácticamente la estamos midiendo, entonces se demuestra que tiene un espesor de 2 milímetros, pero a simple vista esta pared pues sí se ve un poco más incrementada en su grosor. No les pongo la medida porque la imagen no la tiene, y pues a simple vista, si nosotros comparamos cada una de las imágenes, nos podemos dar cuenta que pues sí, la pared de la vesícula sí tiene un cambio. Las obstrucciones de la vía biliar, ya sea en el cuello de la vesícula o en el conducto colédoco, pueden generar una acumulación excesiva de bilis dentro de la vesícula, lo que puede llegar a ocasionar una perforación de la vesícula, ya en un caso pues muy severo, en caso pues a veces que los pacientes no se atienden a tiempo, incluso sintiéndose mal no se atienden. Entonces pues en casos así muy extraños pues sí puede llegar a pasar esto, ¿no? Vean el colédoco cómo se ve dilatado. Hace poco les acabo de mencionar sobre el calibre del colédoco, que no debe demostrarse mayor a 3 milímetros. En este caso a simple vista se muestra un poco dilatado, y del lado derecho tenemos una imagen en donde podemos detectar el colédoco ampliamente dilatado, con presencia de dos imágenes hiperecogénicas que muy apenas logramos distinguir una sombra acústica posterior a los litos, ¿ok? Entonces el colédoco también puede presentar litiasis, a eso se le conoce como coledocolitiasis. La coledocolitiasis puede ocurrir en pacientes que pues tienen su vesícula biliar, incluso puede aparecer después de una colecistectomía. Entonces, aún así, pues el paciente no está libre de padecer litos en colédoco, aún después de que le hayan quitado su vesícula biliar. Entonces, el colédoco pues puede presentar datos de dilatación o datos de obstrucción, probablemente por litos. Quiero que pongan atención en el tamaño de los litos. Vean qué pequeñitos están estos conductos, estos litos, y este tipo de litos son los más peligrosos en cierta parte, porque son los que se animan a salir de la vesícula, y cuando pues se va en el transcurso ya no pueden, se detienen, se atoran, y eso provoca ya una obstrucción de la vía biliar, y es cuando el paciente pues empieza con una sintomatología ya más severa. También en ocasiones puedes encontrar la colecistitis alitiásica, es decir, un proceso inflamatorio de la vesícula biliar con ausencia de cálculos en su interior. Lo que vas a ver aquí pues prácticamente es una vesícula inflamada, pero la vesícula no tiene litos, no tiene lodo, no tiene pólipos, no hay coledocolitiasis, no hay un tumor que obstruya la vía biliar. Entonces es muy probable que este tipo de hallazgos los encuentres de etiologías virales, bacterianas, posterior a procedimientos quirúrgicos, por la administración de cierto tipo de fármacos, traumatismos abdominales, y pues en algunas ocasiones también una quemadura. Por ejemplo, el dengue llega a provocar una colecistitis vista por ultrasonido. Obviamente las colecistitis por dengue, por ejemplo, pues no son quirúrgicas, ¿ok? Entonces la colecistitis pues puede ceder, todo depende pues de la complicación. Ahora, si tú llegas a detectar una colecistitis, pues hay que verificar que verdaderamente no exista un sitio obstructivo. Entonces es muy importante que si ves una colecistitis alitiásica, pues tratar de determinar el origen, si es posible por ultrasonido, y si no, relacionarlo con la clínica del paciente. Vean aquí, por ejemplo, hay una colecistitis, vean la pared de la vesícula, cómo está muy ecogénica, incluso se ve muy engrosado a simple vista. Y acá tenemos también otro ejemplo de una vesícula biliar con
con una pared un poco engrosada, ¿vale? El edema de pared es la presencia de líquido intramural de la pared vesicular. Es decir, vas a encontrar líquido o contenido anecogénico. También puede ser contenido hipoecogénico. Todo depende del espesor del líquido. Vas a encontrar las paredes de la vesícula biliar divididas en dos, como lo estamos viendo aquí en el ejemplo. Mira, esta es la vesícula biliar, ¿ok? Ve la pared de la vesícula biliar, pero adyacente a la pared de la vesícula biliar hay un contenido hipoecogénico. En este caso, este contenido hipoecogénico pues, se considera como un edema de pared. Ya es un proceso inflamatorio de la vesícula biliar ya más severo. Ya este tipo de hallazgos los tienes que manejar ya con urgencias, porque aquí pues ya existe el riesgo de que la vesícula pueda llegar a perforarse o incluso crear un proceso infeccioso pues complicado. Entonces sí es muy importante verificar que la pared de la vesícula no presente edema de pared. El volumen va a ser variable. Puedes encontrar mucho edema de pared, puedes encontrar poco edema de pared, como lo tenemos aquí en estos casos. Mira, esta vesícula que solamente presenta un edema de pared en la porción superior, en el polo superior o en la parte del fondo. Y vean aquí el corte transverso, vean la pequeña cantidad que existe de edema de pared. Hay edemas de pared que vas a encontrar un poco más marcados, como vean, aquí tenemos la vesícula biliar y el edema de pared es todo esto que está alrededor, marcado con una sombra oscura. Igual acá, la verdadera vesícula es esta zona solamente. Y todo lo que se aparece como una sombra corresponde al edema de pared, ¿vale? Tenemos aquí pues dos cortes, un corte longitudinal y un corte transversal, en donde se observa un engrosamiento considerable de la pared de la vesícula biliar y también la presencia de contenido hipoecogénico adyacente o intramural a la pared. Tenemos aquí otro ejemplo donde podemos identificar en el número 1 al hígado, en el número 2 al edema de pared y en el número 3 un contenido ecogénico que no proyecta sombra acústica posterior en relación pues a barro biliar. Recuerda que el contenido ecogénico, que es gris neutro, que no proyecta reforzamiento posterior, es correspondiente al barro biliar. Entonces aquí hacemos un énfasis a la zona número 2 de la imagen, en donde podemos identificar un edema de pared pues ya bastante complejo, ya en una situación pues a lo mejor un poco más crítica para el paciente, y estos casos pues sí son de atender lo más pronto posible. La colecistitis enfitematosa es una complicación infecciosa o bacteriana. El signo característico es un engrosamiento de la pared con un diámetro mayor a 3 milímetros, por eso se considera colecistitis, identificando múltiples líneas hiperecogénicas que descienden, pero tienen un origen dentro de la pared. Vean aquí tenemos unas líneas hiperecogénicas que proyectan así como el artefacto en cola de cometa. Esto se le conoce como artefacto en cola de cometa, que es correspondiente a gas dentro de la pared de la vesícula biliar, y a eso se le conoce como una colecistitis enfitematosa. Estas líneas blancas corresponden a los cambios de velocidad pues, del sonido que se presentan cuando el sonido contacta el gas. Entonces, este hallazgo es sugestivo a una colecistitis enfisematosa, normalmente pues más común en procesos infecciosos ya severos o en algunas ocasiones por traumas. Vean cómo la vesícula biliar pues no tiene un contenido patológico en su interior, solamente pues este artefacto. Hasta ahorita pues yo te aconsejo
que siempre que valores una vesícula biliar, además de descartar que existan litos, lodos, pólipos, tumoraciones dentro de la vesícula biliar, también le eches un vistazo con atención a la vesícula, a la pared de la vesícula, perdón, porque la pared también presenta múltiples patologías vistas por ultrasonido. Entonces es muy importante que acostumbres a tu ojo a verificar la pared de la vesícula biliar, ¿ok? Continuamos. El barro biliar es el contenido ecogénico que no proyecta sombra acústica posterior. Podemos identificar aquí la presencia de un contenido ecogénico sin característica posterior. O sea, este contenido no proyecta ni sombra y tampoco proyecta un reforzamiento. Prácticamente no hay característica posterior a este contenido ecogénico que se encuentra al interior de la vesícula, que es compatible con lodo o barro biliar, ¿ok? Este tipo de patologías suelen ocurrir cuando el vaciamiento de la vesícula es incompleto en repetidas ocasiones. Como consecuencia, el colesterol y las sales de calcio se van acumulando, formando una consistencia más espesa, y pues eso le es más difícil a la vesícula biliar de vaciar. Entonces pues se va acumulando poco a poco, hasta que pues va cambiando el espesor de la vesícula, del contenido de la vesícula biliar. Ya, es decir, en vez de ser anecogénica, como lo vemos en su porción superior, ya se convierte en una zona ecogénica. No es hipoecogénica porque no es gris oscuro, es ecogénica porque es un gris neutro, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo, que es el de la imagen pasada. Es de un corte longitudinal al nivel de la vesícula biliar, donde se identifica la presencia de dos ecogenicidades en su interior. Vean cómo tiene un contenido anecogénico, que este corresponde a la bilis, con un espesor o una consistencia adecuada, que es un poco más líquida. Y en la parte posterior a esto tenemos un contenido ecogénico que no proyecta sombra acústica posterior, compatible con lodo o barro biliar. Es muy importante que cuando lo describas de esta forma. Es un contenido ecogénico porque no es anecogénico. Si fuera anecogénico sería bilis normal. Es un contenido ecogénico que no proyecta sombra acústica posterior, porque solamente lo que proyecta sombra acústica posterior son los litos, ¿ok? Muy bien, entonces pues para que lo tengas en cuenta, cómo se describe la presencia de lodo biliar dentro de la vesícula, ¿ok? Material ecogénico que no proyecta sombra acústica posterior. El hidrocolecisto es una patología que comúnmente se puede presentar en obstrucciones de la vía biliar, porque es una acumulación de bilis al interior de la vesícula con presencia de litos, barro biliar, o incluso, bueno, lo más común es que sea eso, que exista un material, ya sea sólido o tipo como el lodo biliar, que no permite el drenaje adecuado de la vesícula biliar o el vaciamiento adecuado de la vesícula biliar, evitando que el conducto pues fluya en forma normal, produciendo una acumulación excesiva y así obviamente el incremento en sus dimensiones de forma anormal. Es decir, la vesícula biliar, al no poder vaciar, evacuar su contenido, pues va a empezar a acumularlo. Y lo va a acumular y lo va a acumular hasta que llega un momento en el que la vesícula pues empieza a incrementar sus dimensiones. Incluso pues ahí el paciente va a referir algunas molestias, y esto se va a considerar cuando la vesícula biliar mide más de 10 centímetros. Vean esta vesícula biliar. O sea, tenemos aquí un corte longitudinal en donde se detecta de 10.7 centímetros. O sea, ve esta vesícula que te está abarcando casi todo el campo de visión, cuando estamos acostumbrados a identificar vesículas pues de este tipo. ¿Okay? Que también esta vesícula tiene un diámetro de 11.5 centímetros. Entonces esto ya lo podemos considerar como una
como un hidrocolecisto, ¿ok? Entonces tenemos aquí a la vesícula biliar con un diámetro mayor a 10 centímetros, considerable como hidrocolecisto. Vean las vesículas biliares pues más pequeñitas, más comunes, pero pues sí, aquí tenemos una imagen muy agrandada de la vesícula biliar, pues que es compatible con un hidrocolecisto. Los pólipos vesiculares son un defecto de pared que sobresale internamente al interior de la vesícula biliar. Los pólipos de colesterol pueden desprenderse en algunas ocasiones y comportarse como un cálculo. Es decir, una de estas bolitas que estamos viendo aquí, que son pólipos vesiculares, en algún momento puede llegar a desprenderse. No es una regla, no se va a desprender obligatoriamente. Puede llegar a desprenderse. Y ese desprendimiento va a tener ay, se me fue la palabra. La posición o el lugar de un lito, ¿ok? Entonces puede comportarse, puede tener un comportamiento, será la palabra, un comportamiento similar a un lito. Puede producir obstrucción en algunas ocasiones y comúnmente suele ser causa de cólicos biliares. Es decir, pacientes que van a referir cólicos biliares y se sospecha completamente de que probablemente el paciente pueda tener un lito y resulta que no, que tiene pólipos dentro de la vesícula biliar. Examinar la vesícula completa nos va a ayudar a permitir la identificación de este tipo de lesiones, porque es muy importante que cuando tú realizas un rastreo ecográfico revises la vesícula biliar desde donde empieza hasta donde termina, es decir, de lado a lado. No te conformes con la primera imagen que estás obteniendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, o es muy probable, que en la imagen que tú estás obteniendo no se detecte ninguna lesión. Pero imagínate que estás tomando un corte transversal a nivel del fondo de la vesícula y el hito de la vesícula está en el cuello. Entonces, si tú te conformas con la primera imagen que estás obteniendo de la vesícula biliar, pues existe una amplia posibilidad de que no tomes la imagen en el lugar correcto y pueda pasarte desapercibida una lesión. Entonces, recomendación en general, ya sea hígado, riñones, útero, ovarios, debes de rastrear toda la estructura de arriba abajo y de lado a lado sin conformarte con la primera imagen que logres detectar. Pasa que comúnmente cuando estamos enseñándonos, cuando son nuestros primeros ultrasonidos, te emocionas y friseas la imagen que te gusta, pero de ahí en más la pasas por buena y ya no vuelves a revisar. Entonces no sabemos si en el polo superior del riñón, por ejemplo, existe alguna lesión porque pues ya te quedaste con la primera imagen y la primera imagen resulta que fue del polo inferior. Entonces es muy importante que te acostumbres a examinar todas las estructuras en su totalidad. Una cosa es revisarlas en su totalidad y otra situación es presentar una imagen. La imagen que presentas es la que tú crees que demostraste que está bien, pero si se te pasa alguna lesión, pues no vas a demostrarlo a través de la imagen. Entonces, no te quedes con la primera imagen, no te quedes con la primera impresión. Te invito a examinar la estructura de forma completa, pues para emitir un mejor diagnóstico para los pacientes y también pues un estudio 100% efectivo. Continuamos con los pólipos vesiculares, que suelen pasar muy desapercibidos por esta cuestión, porque revisan la vesícula, no ven nada y resulta que no lo reportan. Entonces en algunas ocasiones puede llegar a presentarse un pólipo en alguna porción de la pared interna de la vesícula biliar. Es por eso que aquí siempre hago el énfasis en que se tiene que examinar la estructura completa. Esta lesión es ecogénica, es un gris neutro o es isoecogénica a la pared porque proviene de la pared de la vesícula biliar. Este tipo de lesiones pues pueden aparecer en cualquier porción de la vesícula biliar. Aquí pareciera como si estuviera flotando. Recordamos que el paciente está acostado y por gravedad los litos se deberían de presentar en esta zona. Pero esta imagen que estás viendo aquí no es un lito. ¿Por qué? Porque no está en la parte posterior y por gravedad pues un lito no puede flotar dentro de la vesícula biliar.
Número 2, no es hiperecogénico. Y número 3, no proyecta una sombra acústica posterior. Entonces, pues sí es muy importante que evalúes la vesícula biliar completa y también descartes que estas situaciones pues, se puede presentar en la pared superior, en la pared anterior, en la pared posterior, y es más la probabilidad de confusión cuando se presentan en la pared posterior, porque ahí se pueden confundir con un lito. Pero ¿cuál es la diferencia entre un lito y un pólipo? Que el pólipo es ecogénico y el lito es hiperecogénico. Aquí tenemos dos ejemplos. Estas dos imágenes que estamos viendo en la izquierda son dos imágenes ecogénicas que no proyectan sombra acústica posterior en relación a pólipos vesiculares con ubicación en la pared posterior de la vesícula. Y en la imagen de la derecha tenemos dos imágenes hiperecogénicas que sí proyectan sombra acústica posterior. Entonces, aguas con este tipo de hallazgos. No los reportes como litos porque no son litos, ¿ok? Son pólipos vesiculares. Y otro tip, alguna vez que tengas este tipo de dudas como de si son pólipos o es lito, puedes girar al paciente, puedes rotarlo, pero sin despegar el transductor del abdomen del paciente para que tú puedas examinar si si la lesión se mueve. Si la lesión es móvil, quiere decir que es un lito. Y si la lesión no se mueve, lo más probable es que sea un pólipo. Pero aquí pues tienes que tener en cuenta la sombra acústica posterior y la ecogenicidad de cada una de las lesiones. Si es hiperecogénico, va a ser un lito. Y si es ecogénico, lo más probable es que sea un pólipo vesicular, ¿ok? En algunas ocasiones te vas a encontrar al signo de West. El signo de West es la acumulación de litos en una cantidad incontable. O sea, en pocas palabras, la vesícula biliar totalmente ocupada por litos. ¿Okay? No vas a ver contenido ecogénico en ningún momento. Si te fijas en las imágenes, pues vemos la silueta hepática en las tres imágenes. Mira, aquí tenemos la silueta hepática y silueta hepática. ¿Ok? Y el signo de West se define por la proyección de sombra acústica posterior inmediatamente a la pared de la vesícula biliar. O sea, aquí está la vesícula biliar, toda esta es la vesícula biliar, pero como está repleta de litos, o sea, en vez de ver un lito, aquí por ejemplo tenemos la vesícula biliar anecogénica con presencia de contenido hiperecogénico que proyecta sombra acústica posterior, pero pues la vesícula solamente tiene dos piedritas, tiene aquí un espacio donde acumula contenido biliar por el momento, entonces bien, pero en situaciones ya más complicadas no va a tener posibilidad de acumular contenido líquido en su interior, por lo cual no la vas a ver anecogénica. El motivo es que está completamente repleta de litos, no hay ni un espacio. Entonces a eso se le conoce como el signo de West, ¿ok? Una sombra acústica posterior inmediatamente después de la pared de la vesícula biliar, ¿sale? Y es visible, mira, en un corte longitudinal de la vesícula biliar y en un corte transversal de la vesícula biliar, ¿ok? Prácticamente no ves a la vesícula porque pues no la detecta el ultrasonido por una excesiva cantidad de litos. En este caso, pues sí, la forma de refrotarlo sería vesícula biliar. En su topografía se identifican la presencia de imágenes hiperecogénicas que proyectan sombra acústica posterior en su totalidad. ¿Sale? No es valorable ningún contenido anecogénico. Y ya puedes ahí mencionar al signo de West. Hallazgos comunes, estos hallazgos son comunes. De cada 100 pacientes que analice su vesícula, muy probablemente de 1 a 5 pacientes puedan tener este aspecto. ¿Ok? La vesícula biliar esclerotrófica es cuando la vesícula biliar se calcifica. Como aquí tenemos el ejemplo. Vean, esto es muy diferente. Esta pared de la vesícula está completamente hiperecogénica. ¿Ok? Incluso el interior de la vesícula proyecta una sombra acústica posterior. Esta es la vesícula biliar. ¿Ok? Y esta es la vesícula biliar.
Vean aquí, pues proyecta una sombra acústica posterior. La pared de la vesícula biliar, pues sí se muestra ecogénica, hiperecogénica, perdón, porque sí proyecta una sombra acústica posterior. Y a esto es a lo que se conoce como vesícula de porcelana. Si a este paciente le tomas una radiografía, pues muy probablemente la vesícula biliar aparezca calcificada. ¿Ok? Pues un dato importante para esto es identificar la sombra acústica, ya sea en el signo de West o en este tipo de hallazgos con la vesícula biliar esclerotrófica. Entonces, al final de cuentas, el signo característico de la ecografía en estos casos va a ser la sombra acústica, porque sí se va a proyectar. La prueba de Boyden es un protocolo ecográfico que permite calcular el vaciamiento de la vesícula. Pues algunas literaturas lo recomiendan aún, algunas literaturas ya no lo recomiendan por su poca especificidad, pero igual pues vamos a hablar de ella porque en algunas ocasiones pues es un motivo de solicitud de estudio, ¿no? Es un protocolo ecográfico que permite calcular el vaciamiento de la vesícula biliar postprandial. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a citar a nuestro paciente con un ayuno de 6 a 8 horas. Entonces, realizas el ultrasonido, tomas el volumen de la vesícula biliar, entonces anotas por ahí el volumen o lo recuerdas, y después de eso mandas al paciente a desayunar a un desayuno rico en grasa, ¿ok? Por ejemplo, pues por acá en México tenemos los tacos, pozole, algo rico, que esté rico en grasa. Porque, ¿cuál es la intención de esto? Pues que la vesícula se vacíe adecuadamente. Puedes hacer, y después de esto, debes de realizar una revaloración en 45 minutos posteriores al desayuno, ¿ok? Es decir, la vesícula se va a vaciar 45 minutos posteriores al desayuno que ingirió el paciente. Entonces, en esos 45 minutos posteriores que regrese el paciente contigo, la vesícula debe demostrar un volumen más pequeño, un volumen menor al que se identificó en ayuno. Y aquí vamos a guardar las dos imágenes. El volumen en ayuno se llama volumen preprandial y el volumen después de haber desayunado se llama volumen postprandial. ¿Ok? Entonces es muy importante evaluar el volumen porque en algunas ocasiones la vesícula biliar no vacía nada o no vacía adecuadamente. Entonces a este se le conoce como una prueba de Boyden. Y ya, para cerrar, para terminar el caso, vamos a hablar, para terminar la clase, perdón, vamos a exponer este caso en donde se presenta una paciente femenina de 74 años que acude solicitando un ultrasonido de hígado y vías biliares, la cual se presenta con una ictericia hasta los tobillos, dolor en epigastrio que irradia hacia la espalda, vómitos recurrentes y acidez estomacal. En la valoración ecográfica se identifican las siguientes imágenes. Tenemos aquí al lóbulo hepático derecho. Ajustamos la modalidad Doppler Color para verificar. Aquí se está midiendo lo que es el lóbulo hepático derecho. Tenemos acá el body mark, no lo olviden. Tenemos aquí las dimensiones, tomando ya en cuenta la clase de hígado pasada y la clase de vía biliar que tenemos el día de hoy. Aquí tenemos un corte de la vesícula biliar, un corte longitudinal de la vesícula biliar. Analicen esta vesícula biliar. Se las dejo por aquí. Si no, pues puedes pausar y detener la imagen. Tenemos aquí otro ejemplo. Te lo regreso. Ok. Y para no hacer más largo este video, vamos a dejarlo como ejercicio. Me vas a ayudar a comentar pues cuál es tu impresión en este caso, qué es lo que te llama la atención y pues también solicitarte tu apoyo para que me regales un like y recomiendes este tipo de videos para aquellos colegas, estudiantes, médicos ya profesionistas que ya están desarrollándose en el área médica
y con el interés en el ultrasonido, prácticamente ayúdame a recomendarlos a recomendarme con ellos. Como lo pueden ver, no tengo muy buena la capacidad para hablar en las grabaciones, pero pues mira, estoy aprovechando la información que he estado realizando para estas clases. Entonces poco a poco me voy a ir acostumbrando, tengan paciencia. Espero y estos videos sean de su interés, les sean útiles para su desempeño, para su capacitación, y pues recordándoles que quedo a sus órdenes para cualquier aclaración de duda o comentario. Sin más por el momento, pues les agradezco mucho que se tomen el tiempo de analizar estos videos, y les platico que la siguiente clase va sobre la información de páncreas y vaso. Ya con eso concluimos el abdomen superior. Hacemos un repaso y más adelante, ya en algunas semanitas posteriores, vamos a comenzar con abdomen inferior, tanto masculino como femenino. Pero bueno, ahí les spoileé lo que se viene. Entonces ayúdame a seguirme, regálame un like para poder seguir compartiendo estos videos. Muy bien, pues cuídense mucho, los espero en el siguiente video. Hasta la próxima.